Muy buenos días tengan ustedes, queridos estudiantes de tercer año. Bueno, vamos a dar continuidad al sílabo de la materia, ¿no? Con este tema muy importante que son las lesiones quísticas a nivel de los maxilares, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, ¿no? Un tema muy importante que con mucha frecuencia nosotros, al momento de realizar la consulta odontológica, vamos a encontrar, ¿no? Y no solamente en pacientes adultos, sino también en pacientes pediátricos. Cuando nosotros aproximadamente a los 6 años, es como les digo, algo importante que debemos de realizar a los 6 años es pedirle al paciente pediátrico una tomografía, ¿no? Para ver cómo están erupcionando sus piecitas dentarias, para ver toda esa secuencia de la erupción, ¿no? Y al margen de eso también podemos revisar son lo que son las partes óseas, tal vez tendremos algún diente que esté incluido o retenido, ¿no es cierto? Y muchas de las veces encontramos estas alteraciones a nivel del periapis. Bueno, vamos a dar una definición de lo que son las lesiones quísticas, en este caso el quiste. ¿Qué nos dice la literatura? Nos menciona que es una cavidad anormal, ¿no? Revestida de epitelio, ya sea un epitelio plano, estratificado, paraqueratinizado, ortoqueratinizado, etcétera, ¿no? Que contiene un material líquido o semilíquido, ¿no? Pero la característica principal de estos quistes, nos menciona, ¿no? La literatura que sí o sí un requisito importante es que contenga epitelio. Si no contiene epitelio, estaríamos frente a un pseudoquiste o en todo caso frente a un tumor, ¿no? Pero son esas las características principales de estos quistes. También dentro de los elementos importantes que podamos citar de un quiste están las siguientes estructuras, ¿no? Si nosotros nos fijamos, y también este dibujito está en el libro de SAP, ¿no? Donde lo podemos ver. Fíjense, consta principalmente de tres partes. Una luz o contenido, ¿ya? También podemos ver acá un revestimiento epitelial, ¿no? También la membrana basal, que está muy cerca a lo que es el tejido conectivo, tejido conjuntivo, o en este caso lo citan como la pared del tejido conectivo. Esas son las tres partes importantes o las tres partes que van a formar de un quiste, ¿no es cierto? Generalmente los quistes son de forma circunscrita y redondeada las vamos a encontrar, ¿no? Dentro de las características generales que podemos mencionar, que crecen fácilmente por un aumento del contenido, ¿no? Al decir que crecen fácilmente por este aumento, es como si nosotros vayamos inflando un globo, ¿no es cierto? Por eso, en esa forma van creciendo estos quistes. También nos dicen que adoptan una forma esférica, ¿no? Por la presencia de estructuras vecinas, ¿ya? El quiste es el principal promotor del contenido quístico, es el epitelio. O sea, ¿no? La parte principal, podríamos decir, es el epitelio, aquel que va a generar ese contenido que vamos a encontrar, ¿no? También la pared nos menciona que de estos quistes están formadas por una capa de tejido netamente epitelial, ¿no? Y que por detrás estaría recubierto por una capa de tejido fibroso. Al decir tejido fibroso, ya nosotros nos viene a la cabecita, ¿no es cierto? Que esta va a ver la presencia de fibroblastos, por ende van a ir formando, ¿no? Ese tejido fibroso, ese tejido de contención, que cuando ya las células, en este caso las células inflamatorias, ya sean una inflamación aguda o crónica, se ve rebasada por todos esos aspectos. Entonces, ¿qué van haciendo los fibroblastos? Van formando tejido fibroso explícitamente para frenar, ¿no? Ese ataque. Bueno, en las radiografías se puede notar unos contornos lisos. También es un requisito que nosotros al momento de hacer una revisión radiográfica de estas lesiones las vamos a ver corticalizadas, ¿no? También nos denota que pues, son netamente asintomáticos, a menos que se infecten. Estos quistes también tienen tendencia a infectarse, ¿no? Son de crecimiento lento, desplazando los dientes o provocando esa resorción, ¿no?
porque ustedes se van a fijar histológicamente cómo existe una gran actividad osteoclástica de los osteoclastos que van a ir reabsorbiendo hueso. A medida que vayan reabsorbiendo hueso, también las piezas dentarias adyacentes a este quiste se van a ir desplazando, ¿no? También podemos ver que hay un contenido, ya vamos a ver más adelante, este contenido puede ser citrino, puede presentar una coloración blanca pastosa, que no lo vamos a llamar queratina, o finalmente, como ya les había mencionado, estos quistes se pueden infectar y por lo tanto van a mostrar un exudado purulento, ¿no? Más simplemente dicho, pus, ¿cierto? Dentro de los componentes de un quiste, ya habíamos visto nosotros hace un momento los componentes, pero acá podemos ver en esta placa histopatológica, ¿no? Un aumento de 100. Fíjense el uso contenido, ¿no? Con estos restos también de hemosiderina que ya hemos dicho que va a haber ahí, ¿no? La pared de tejido conjuntivo que está por detrás, ¿no? Esta pared de tejido conjuntivo que también nos mencionaba que va a haber una alta prevalencia de fibroblastos y donde se va a tender a formar un tejido fibroso, ¿no es cierto? Esa contención que va a haber alrededor de esta, podríamos decir, una lesión, ¿no? También la presencia de un epitelio, pero acá la imagen no nos colabora mucho para mencionar qué tipo de epitelio está o se encuentra a nivel de este quiste. Y según la literatura nos menciona que es circunscrito redondeado, ¿no es cierto? Pero acá parece que no es así, ¿no? Ya, pero esto al momento de tomar la muestra ha sufrido una modificación, ¿no? ¿Qué podemos mencionar dentro de los tipos de epitelio de un quiste? Podemos encontrar, y ya vamos recordando, ¿no es cierto?, por primer año, por histología, los diferentes tipos de epitelios que vamos a encontrar, ¿no? Primeramente, podemos citar al epitelio plano estratificado no queratinizado. Y cuando nosotros mencionamos no queratinizado, queremos decir pues que dentro del epitelio no vamos a encontrar queratina como estamos viendo aquí, ¿no? ¿Qué podemos mencionar? Que es un epitelio, acá estamos viendo en esta plaquita histopatológica, un epitelio totalmente delgado, ¿no? Este revestimiento epitelial no queratinizado, como nosotros estamos viendo acá, ¿no? ¿Por qué mencionamos que no es no queratinizado? Porque estamos viendo las células con sus núcleos aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, estas partes hipercromáticas, ¿no? Estas partes oscuritas son los núcleos de las células, ¿no? Y por ende no se evidencia ninguna presencia de queratina. También estamos viendo debajo de este revestimiento epitelial o tejido epitelial, es el tejido conectivo, ¿no? Y en el tejido conectivo, en esta pared, va a existir una abundante presencia de ¿quiénes? De los fibroblastos. Aquí tenemos, estas células son los fibroblastos, ¿no? Alargaditas. Ellas siempre cuando hay una amenaza, una injuria, tienden a contener, ¿no? Y en este caso se van a multiplicar para formar esta pared, ¿no? Y esta pared de tejido conjuntivo, también de tejido fibroso, ¿no? Y es uno de los primeros epitelios que encontramos, el epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿En qué tipo de quistes lo podemos encontrar? Principalmente, no se olviden, en el quiste de también, que es un quiste que se encuentra con mucha frecuencia, ¿no? En la consulta oncológica. No se olviden. El quiste de Tigero es donde vamos a encontrar un epitelio estratificado no queratinizado, ¿no? También otro de los epitelios que podemos encontrar es el epitelio plano estratificado para queratinizado. Y al decir para queratinizado es como decir que sí, como si puede o no puede haber queratina, ¿no? Pero nosotros ya en la plaquita histológica podemos ver, ¿no? Aquí, fíjense ustedes, este es el epitelio, ¿no? Esta es la pared de tejido conjuntivo con los fibroblastos. Aquí hay las células, si ustedes se fijan, como les digo, pareciera que existiera queratina, ¿no? También, porque también aquí vemos, ¿no? Los núcleos, la presencia de las células, ¿no? Con sus núcleos hipnóticos o hipercromáticos, ¿no? Que nos dice que el revestimiento epitelial tiene un grosor, fíjense, es más engrosado en relación al anterior epitelio, ¿no?
de 6 a 8 células, una capa, ¿no? Una capa de células basales hipercromáticas, nos dice, fíjense, a nivel de la base, a nivel de la membrana basal, ¿no? Y están en forma de empalizada. A medida que vayan subiendo los estratos, estas células van cambiando de posición, ¿no es cierto? Y también de morfología, ¿no? Nótese, dice, la superficie paraqueratóxica ondulada. Podemos decir que acá existe, ¿no? Fíjense las ondulaciones. Podemos mencionar que existe queratina, ¿no? Y está en forma ondulada. Pero, como les digo, para quiere decir como que sí, como que no. Pero podemos encontrar a las células y también algo de queratina. También en la luz, fíjense, este contenido, acá quiénes son, elementos formes, ¿no? Los eritrocitos, ¿no? También se van a ver, se van a encontrar, porque al momento de que nosotros realizamos una punción dentro de los exámenes complementarios, al momento de sacar ese líquido para ver si se trata de un absceso, para ver si se trata de un quiste, o se trata de un tumor, vamos a tener que pues, realizar esa técnica, ¿no? Con nuestra jeringuita tratar de sacar qué tipo de líquido se encuentra ahí. Entonces, aquí podemos estar viendo que existe la presencia de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí la presencia de los eritrocitos, de esa forma cóncava. Estos eritrocitos que en el torrente sanguíneo viven alrededor de 120 días, nos dice la literatura, ¿no es cierto? Y como este tipo de epitelios vamos a encontrar en el queratoquiste odontológico, no olvidar, ¿no? También otro de los epitelios que podemos encontrar es un epitelio pseudoestratificado o un epitelio falso, ¿no? Nos dice que este quiste está revestido por un epitelio escamoso, estratificado, que exhibe en la superficie colunar células con cilios pequeños, ¿no? Fíjense, estas células, ¿no? Cilíndricas, podríamos decir, ¿no? Que se encuentran. Y el mayor atractivo, digamos, de este tipo de epitelio son los cilios. Y cuando nosotros veamos en una placa histológica la presencia de cilios, es que quiere mencionar que va a arrastrar algo, ¿no? Entonces puede haber en este epitelio la presencia de un cilio, ¿no? De moco. También podemos encontrar, ¿no? En este tipo de quistes. ¿En qué tipo de quistes? En un quiste odontogénico netamente glándula, ¿no? Ya las glándulas nos están incitando a pensar que podemos encontrar mucina, o puede ser mixta o serosa, ¿no es cierto? Y también en el epitelio algo que nos va a llamar la atención son la presencia de estos microquistes, también podemos encontrar. Y como ustedes están viendo la luz, fíjense, estas formas eritrocitarias son los eritrocitos. También los podemos encontrar. Y acá también están, fíjense, los fibroblastos en la pared que se va a formar por tejido conjuntivo, ¿no? La membrana basal. También aquí estamos viendo, ¿no? Fíjense los vasos sanguíneos que van a ayudar a la formación también de estos quistes, ¿no? A través, podríamos decir, ¿no? De una angiogénesis, que es la nueva formación de vasos sanguíneos, también pueden formarse en este tipo de quistes. ¿Por qué? Porque va a haber unas señales que van a estar a cargo de los factores de crecimiento endoteliovasculares, ¿no es cierto? Otro de los epitelios que nos va a llamar la atención es el plano estratificado ortoqueratinizado. Aquí sí vamos a encontrar bastante queratina, fíjense, ¿no? ¿Y en qué quiste vamos a encontrar? En el quiste odontogénico ortoqueratinizado, como su nombre lo dice, ¿no? Ortoqueratinizado. Ahí a nosotros nos llama la atención. No son características microscópicas que muestran un revestimiento epitelial delgado. No se vayan a este grosor, sino al grosor del epitelio. Fíjense, ¿no? Delgado. Y esta parte del epitelio siempre es en una, ya sea una tinción de hematoxilina y eosina o en cualquier tipo de tinción, siempre va a tender a tenerse más, ¿no es cierto? Entonces ustedes por eso se van a dar de cuenta que estamos frente al epitelio y que el resto es de la pared o tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Entonces, acá también nos menciona
como es un revestimiento epitelial delgado. La capa epitelial basal no muestra empalizada, como habíamos visto, ¿no? En el anterior, bien ordenaditos, ¿no es cierto? Pero en este tipo de epitelio estratificado no vamos a encontrar eso. Se encuentran presentes gránulos prominentes de queratohialina, ¿no? Debajo de la superficie ortoqueratóxica hay escamas de ortoqueratina en el lumen. Hay estas escamitas, digamos. Esta presencia de ortoqueratina que está en la superficie, ¿no? Se va a presentar en forma de escamas, ¿no? Dice en el lumen o en la luz, ¿ya? También va a existir la presencia de gránulos prominentes a esto, ¿no? Y a las células, a estos gránulos prominentes hacen referencia que vamos a encontrar. ¿Y dentro de qué quiste? Una vez mencionando, recalcando, dentro de un quiste odontogénico ortoqueratinizado, ¿no? ¿Y qué podemos decir? La literatura que nos menciona, ¿no? Y como ya habíamos dicho, también hay otros conceptos de otros autores que nos mencionan que son cavidades patológicas, ¿no? Ya anteriormente habíamos dicho que era una cavidad anormal. También lo podemos citar como cavidades patológicas, ¿no? Que están tapizadas por epitelio odontogénico. Ya habíamos mostrado los epitelios, no se olviden, ¿no? Que contienen cantidades variables de material seroso, cero hemático, ¿no? Por eso es la presencia de los eritrocitos, ¿no? Ahí nos vamos a dar de cuenta. Así como otros productos como cristales de colesterol. Que estos cristales de colesterol tal vez lo encontremos en mayor abundancia. ¿Por qué? Porque estos cristales se encuentran a nivel de lo que es la membrana de los de las bacterias, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar tu producto, porque como ustedes bien saben, se va a formar una lesión cariosa, una alteración a nivel de la cámara pulpar y por ende a nivel del pigmento, ¿no? Entonces va a haber inflamación, va a haber. También podemos encontrar un material lipídico dentro de esos, como les decía, moco, ¿no? Como habíamos visto, esos cilios, ¿no? Ahí que van a arrastrar moco. Va a haber la presencia de queratina, hemosiderina, y cuando están infectados, como ya hemos dicho, el material púrpura. La mayoría están localizados en el interior de los huesos maxilares, pero no es, no, no solamente lo vamos a encontrar a nivel de hueso, no. Otros pueden ser extraños, ¿no es cierto? Su comportamiento biológico es variable, ¿no? Y está determinado por las características del epitelio de la pared. Fíjense. Al decir biológico, estamos mencionando, ¿no es cierto?, que mucho va a depender que nosotros sepamos de que frente a qué quiste estamos, va a ser el epitelio, ¿no? De la pared. Y solo eso lo vamos a saber mandando a un estudio histopatológico, ¿no? Que como siempre el patólogo va a tener la palabra final, ¿no? ¿Qué podemos mencionar? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a pasar a ese nivel del periápice una vez que se instaure la lesión cariosa, vaya avance hacia la cámara pulpar, se forme una necrosis pulpar total, parcial, etcétera? Va a haber una abundante presencia de lo que son las citoquinas y los factores de crecimiento celular, principalmente producido en los tejidos inflamados, ¿no? Una vez que haya así, va a haber pues inflamación. Entonces, como primer paso, como estamos viendo aquí la célula, acá también estamos viendo, ¿no?, un tejido conectivo altamente especializado, como es el hueso, ¿no? Con sus tres principales actores, como son los osteoblastos, los osteoclastos, los osteocitos, que están en la formación o en la reabsorción de hueso, ¿no? Este, este, este tejido muy importante lo vamos a ver, ¿no? Y también a lo que es a nivel del ligamento periodontal se van a ir dando todas estas alteraciones, ¿no es cierto? Como primer paso podemos ver una proliferación de las células epiteliales. Estos restos epiteliales de mala sepsis, ¿no? Ahí lo vamos a encontrar. Va a haber una, estos factores de crecimiento van a incidir a nivel de estos restos que están totalmente dormidos para que se activen y proliferen a nivel del periápice, ¿no? Como segundo punto vamos a encontrar lo que son las necrosis de las células, ¿no? Por falta de, ¿qué?, de vascularización, originando la aparición de acumulación de líquidos, ¿no?
Y finalmente vamos a ver una acumulación de líquido, ¿no? Con proteínas originadas por células epiteliales descamadas que generan una presión hidrostática que se transmite, ¿no? Como ustedes están viendo la flechita, que se transmite al hueso, estimulando aquí a una actividad osteoclástica. O sea, eso quiere decir que va a haber una reabsorción. Principalmente también aparecen dos citoquinas muy importantes derivados del ácido araquiónico, como ser la prostaglandina E2 y la interleucina 1 alfa. No, que van a estar netamente presentes en estos procesos inflamatorios, ¿no? También podemos mencionar que la respuesta inflamatoria a nivel de las células estromales del periodonto, porque vamos a ver a nivel del periodonto, aumenta la cantidad de factores de crecimiento que actúan sobre los queratinos, ¿no? Los factores de crecimiento, ¿no? También podemos mencionar que todas aquellas alteraciones o estos quistes que se van a formar se van a dar origen a raíz de células epiteliales, como ser, ¿no? Epitelios odontogénicos, los restos de Malacés, el epitelio va a estar presente, ¿no? El epitelio clavicular, el epitelio de los senos, el epitelio de fístulas, ¿no? Va a dar origen a raíz de las células epiteliales. Entonces, dentro de los restos epiteliales que dan origen a quistes, podemos citar a uno de los importantes, como son los restos epiteliales de manos, que van a ser remanentes de la vaina epitelial, ¿no? En la membrana periodontal. Como ustedes están viendo en la imagen, ¿no es cierto? La vaina epitelial de Kelly, que están viendo aquí, ¿no? Y va a quedar estos restitos, son restos celulares epiteliales de Malacés a nivel del periodonto. Son estos restitos que se van a activar para formar ese quiste. Pero estos restos de por sí no se activan. ¿Qué necesitan? Factores de crecimiento. ¿Quiénes van a mandar? Las células inflamatorias, nuestras citoquinas. Ya habíamos mencionado, ¿no? Dentro de las importantes, no se olviden, la prostaglandina E2 y la interleucina o interleuquina, como quieran llamarlo 1 alfa, ¿no? Y a este nivel se va a producir. ¿Y en qué quistes va a haber la presencia de estos restos? Va a haber en el quiste periapical y en el quiste residual, ¿no? ¿Ya? Quiste periapical que va a estar a nivel del periápice y el quiste residual que va a quedar una vez que nosotros ahí hagamos la extracción de la pieza dentaria, pero si nosotros no seguimos el protocolo que a ustedes ya les están enseñando, yo creo que en cirugía, no seguimos ese protocolo, entonces no vamos a realizar el famoso curetaje, se va a pues quedar este resto residual, ¿no es cierto? Y por ende la formación de un quiste. También otro de los restos epiteliales que dan origen a quistes, podemos encontrar el epitelio reducido del esmalte o reducido del órgano del esmalte, que principalmente va a cubrir la corona del diente no erupcionado, después de completar la amelogenesis, ¿no? Ese epitelio reducido del esmalte, ¿no? Y esto va a dar origen a qué? Siempre van a quedar restos, ¿no? Y más con los factores de crecimiento y las citoquinas, las interleuquinas, todo eso, se va a formar un quiste de dígito. También el quiste de erupción, ¿no? Un quiste paradental. Quiste de erupción que es muy frecuente en los pacientes pediátricos, ¿no? También otro de los restos epiteliales que dan origen a quistes podemos encontrar a los restos de Streiff, ¿no? Son remanentes de la lámina dental que quedan en los maxilares después de la iniciación del órgano del esmalte, como ustedes están viendo, ¿no? Los restos de esta laminita dental, que una vez que se forme todo ese proceso de lo que es la odontogénesis, como ustedes saben, ¿no? La etapa de yema, la etapa de casquete, ¿no? La etapa de campana, ya sea temprana o tardía, para finalmente formar el odontoneal y este sistema completo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que suceda todo ese proceso de la odontogénesis,
Esta lámina dentaria que ustedes están viendo aquí debería de eliminarse, ¿no? Pero siempre quedan restos, estos restitos de células, ¿no? Y frente a un estímulo se van a activar para formar lo que son los quistes, ¿no? Ya sea por un trauma, una lesión cariosa, etcétera, ¿no? Y también podemos decir acá, quiste, el quiste periodontal lateral, el quiste gingival del adulto, el quiste gingival del recién nacido, el quiste odontogénico glandular, ¿no es cierto? También podemos mencionar que dentro de este quiste o dentro de esta luz de la cavidad central de todos los quistes podemos encontrar los siguientes contenidos que ya habíamos mencionado, ¿no? Restos residuos celulares, ¿no? De células, ¿no? Queratina, podemos encontrar moco, podemos encontrar sangre, podemos encontrar suero o un exudado purulento cuando este quiste tienda a infectarse, ¿cierto? También dentro de la patogenia de los quistes, ¿cómo va a suceder? ¿Qué va a pasar? En esta laminilla, en esta fotografía o en esta microfotografía que ustedes están viendo aquí, podemos verlo, esta partecita es un huesito, ¿ya? Esta parte es el ligamento periodontal, ¿no? Y aquí podemos estar viendo la presencia de un microquiste, ¿no? Cómo se está formando. ¿Cómo va a ser la patogenia? ¿Cómo va a ser el desarrollo de esta enfermedad, de esta patología a nivel del epilepsia? Primeramente va a haber un crecimiento focal. ¿Por qué? Por multiplicación de células. Si ustedes están viendo aquí, las células van proliferando, van aumentando, ¿no? Esa multiplicación, ¿no? Y después, ¿qué va a haber? Va a haber una total distensión de fluidos, va a haber un aumento, una presión, como si nosotros estaríamos, como les dije, inflando un globo, ¿no es cierto? Entonces va creciendo. Finalmente va a haber un estímulo acá, a este nivel de la reabsorción. A medida que va creciendo, va reabsorbiéndose, reabsorción a nivel del hueso, ¿no? Esa actividad osteoclástica que los osteoclastos van a ir desempeñando, ¿no? Que estimula principalmente la actividad acaricional de los osteoclastos. Entonces, así fuera la patogenia de los quistes, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, es el último artículo, ¿no? En 2019, ¿cómo los clasifica? Primeramente los va a clasificar en quistes epiteliales, ¿no? Quistes epiteliales, quistes no epiteliales o pseudoquistes, ¿ya? Dentro de los quistes epiteliales podemos encontrar a los odontogénicos y no odontogénicos, o también llamados fisurales. Dentro de los odontogénicos, a los inflamatorios y a los no inflamatorios, ¿no? Que son principalmente los inflamatorios que se van a encontrar eh, en un alto nivel, ¿no? Son más prevalentes. Sí. Dentro de los no inflamatorios podemos encontrar al quiste dentífero, también llamado folicular, al quiste de erupción, al queratoquiste, al quiste odontogénico ortoqueratinizado, al quiste gingival alveolar del recién nacido, al quiste gingival del adulto, ¿no? Al quiste periodontal lateral, al quiste odontogénico calcificante, al quiste odontogénico glandular, ¿no? E inflamatorios, al quiste radicular, también llamado cal, cal. Este quiste radicular lo podemos encontrar de forma apical, de forma lateral o que se quede, ¿no? De forma transitoria. Y al paradental, que es el colateral inflamatorio bucal mandibular, ¿no? Dentro de los no odontogénicos o también llamados fissurales podemos encontrar el quiste conducto nasopalatino, al quiste nasoalveolar o nasolabial, los quistes medianos palatino, alveolar, mandibular o el quiste globular. También, como hemos dicho, ¿no? Dentro de esa división quistes epiteliales y quistes no epiteliales, que también llamados pseudoquistes o quistes falsos, podemos encontrar el quiste óseo solitario o quiste óseo aneurysmático, ¿no? Ya habíamos mencionado, también por otros autores podemos mencionar
de la clasificación de quistes, ¿no? Según la WHO Classification of Diabetic Tumors de la cuarta edición, también del 2017, que clasifica de igual forma, ¿no es cierto? Inflamatorios que nos van a importar, el quiste radicular y el colateral inflamatorio, los quistes odontogénicos del desarrollo, también lo ponen, ¿no? Y dentro del desarrollo el quiste dentífero, quiste odontogénico periodontal lateral y botroide, queratoquiste odontogénico, quiste odontogénico glandular, quiste odontogénico calcificante, quiste odontogénico ortoqueratizado. O el quiste gingival, que incluye también el quiste del infarto, de, de los niños, ¿no? O del adulto, según 1992, y también el quiste de desarrollo no odontogénico. Estos quistes, por ejemplo, lo vamos a encontrar con mayor frecuencia en los pacientes pediátricos, ¿ya? Vamos a encontrar en los pacientes pediátricos el quiste del conducto nasopalatino, ¿no? Todos estos quistes lo vamos a encontrar. También cabe recalcar que dentro de esta clasificación se evita incluir variantes de lesiones, ya que no son entidades separadas y no incluyen el manejo, como es el caso del queratoquiste residual, apical y lateral, o quiste de la lesión, que es una variante del quiste dentro, ¿no? También podemos mencionar, ¿no? Dentro de los quistes inflamatorios, al radicular, al residual, también van a existir quistes colaterales inflamatorios, como es el quiste mandibular, de la bifurcación bucal, el quiste paradental. Aquí lo que nosotros no debemos de confundir es entre el quiste radicular lateral y un quiste lateral periodontal del desarrollo. ¿Por qué? Porque el quiste radicular lateral va a ser a raíz de una lesión cariosa y por lo tanto una patología del, a nivel de la pulpa, ¿no es cierto? En cambio, en el quiste lateral periodontal del desarrollo no vamos a encontrar. No es una consecuencia de la inflamación. Ya habíamos mencionado estos, también podemos encontrar en los pacientes pediátricos este síndrome de Nebus de células basales de Gorlin-Goltz. Más adelante lo vamos a revisar, ¿no? Y también ya habíamos mencionado todos estos. Bueno, vamos a empezar mencionando a los quistes inflamatorios. Dentro de los quistes inflamatorios, podemos ver uno de los más importantes, ¿no? Que vamos a estudiar son el quiste radicular. ¿Y cómo va a suceder todos esos pasos? No es cierto que en segundo año nosotros tenemos todos esos procesos, esos pasos del proceso patológico, ¿no? Y en este caso, uno de los podemos mencionar que el factor etiológico de este quiste va a ser principalmente la presencia de una lesión cariosa, ¿no? Y cómo va a ver, cómo se va a ir desenvolviendo, cuál es la patogenia, cuáles son los cambios morfológicos que va a haber y los cambios funcionales y cómo se van a manifestar, ¿no? Signo, signo, en cuanto a su signo, en cuanto a su signo, sintomatología, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primeramente se va a presentar con una lesión cariosa, ¿no? Las famosas caries. Pero como ya habíamos mencionado, ¿no? La caries es una enfermedad, pero la lesión cariosa sí se va a instaurar. Como lo estamos viendo, a nivel de esmalte, a nivel de dentina, por ende, va a infectar lo que es la pulpa dental, ¿no? Va a haber un proceso de necrosis pulpar, ya sea a nivel de una necrosis parcial, una necrosis total, y por ende va a haber un proceso inflamatorio, ¿no? Primeramente un proceso inflamatorio agudo, y si la injuria persiste, va a continuar con un proceso inflamatorio crónico. Y al haber, que habíamos mencionado nosotros, ¿no? Que aquí a nivel del ligamento periodontal, una vez que se vaya desintegrando lo que es la vaina epitelial de Kerwin, va a quedar unos restitos que son los restos epiteliales de metástasis. Entonces, este proceso inflamatorio, una vez que haya la presencia de bacterias a nivel de las completas bacterias, hacen pues que se desencadene porque va a haber una lucha ahí adentro, ¿no? Entre nuestros
nuestros soldaditos de la defensa, que son los glóbulos blancos, ¿no? Que va a ir con todo su arsenal, ¿no? Con los granulocitos, dentro de los granulocitos encontramos al eosinófilo, al basófilo, al neutrófilo, también llamado polimorfo nuclear, o a los, se llama cuando va a haber una inflamación crónica, los monocitos y a los linfocitos, ¿no es cierto? Pero en una inflamación aguda que se va a presentar, va a haber pues la lucha entre las bacterias y los macrófagos que van a ir a fagocitar, ¿no? Todo ese procedimiento, esa lucha, ¿qué va a haber? Va a mandar factores de crecimiento, va a mandar señales de citoquinas, ¿no? Va a haber quimiotaxis, ¿no? Entonces, todos esos aspectos van a hacer que haya una proliferación de los restos epiteliales, ¿no? Y por ende se va a ir formando esta cavidad quística, ¿no? Y como habíamos dicho, las tres partes de la cavidad quística, una de sus partes importantes y que a nosotros también nos va a ayudar a dar un diagnóstico final de frente a qué quiste estamos, es la membrana epitelial, que va a ir reduciendo la parte interior. Es el más común, fíjense, dentro de la estadística, nos pueden mencionar que vamos a encontrarlo del 55 al 65% dentro de todos los quistes odontológicos, siempre asociado a un ambiente no vital, ¿no es cierto? Entonces, todas son esas las características de este quiste radicular que nosotros debemos de conocerlo de sobremanera porque tiene una alta prevalencia e incidencia, como es el 55 al 65%, ¿no? A ver, un pacientito, ¿no? Un paciente niño, ¿no? Donde presenta la presencia de quiste radicular, ¿no? ¿Qué nos presenta clínicamente? Como ustedes pueden estar viendo en la fotografía, un abombamiento de la tabla, ¿no? Vestibular y también un palatino. Si estamos viendo ya anteriormente, vamos haciendo el examen ahora, fíjense, ¿no? Un abombamiento de la tabla vestibular, nos dice, y de la tabla palatina. A nivel de que del periápice de un diente, ¿no? De un diente con un diagnóstico pulpar de necrosis. ¿No? Acá estamos viendo nuestro abultamiento, donde también si nosotros notamos dentro de lo que es las características de circunscrito, ¿no es cierto? No tiene superficies induradas, ¿no? Lo que nos hace descartar que estaríamos frente a una lesión maligna. La coloración es homogénea, heterogénea, si nosotros vemos, ¿no? En relación ¿sí? A la mucosa del paladar, ¿no? Es la misma coloración, es homogénea. No hay áreas hemorrágicas, no hay áreas ulcerosas, no hay cambio de coloración, por lo tanto, estamos, ¿no? Tranquilos en ese aspecto. Podríamos descartar, sería uno de los puntos para descartar que estemos frente a una lesión maligna, pero todo depende de nuestros exámenes complementarios, ¿no? Y también debemos echar mano de lo que son las radiografías oclusales. Por ejemplo, acá estamos viendo los cambios radiográficos. ¿Y qué vamos a ver? Un área radiolúcida, periapical bien definida. La teoría que dice estas áreas son bien corticalizadas, circunscritas. Es un dato muy importante cuando nosotros veamos la radiografía que nos ayude a decir que estamos frente a un quiste, ¿no? Y no estamos frente a un tumor, ¿no? El tratamiento, ¿cuál va a ser? Principalmente vamos a tratar endodónticamente, ¿no? O en todo caso, si somos unos odontólogos radicales, podemos realizar la exodoncia dentífrica. Pero, como en este caso estamos frente a un niño, siempre vamos a querer ser lo más mínimamente invasivos, ¿no? Y por ende, realizar una endodoncia, tal vez dentro de la endodoncia realizar un curetaje por la apicectomía, ¿no? Que se refiere a la apicectomía al corte de la puntita, podríamos decir, ¿no? Del periápice del tercio apical. Una parte, aproximadamente la literatura que dice de 1 o 2 milímetros podríamos realizar ese corte, ¿no? Y por ende realizar un curetaje para que haya una
nueva formación de huesito, ¿no? También podemos mencionar dentro de otros casos, fíjense, una mujer aproximadamente de 47 años, que la única molestia que tenía son molestias al masticar, ¿no? Y si nosotros intraoralmente, cuando hacemos la inspección, revisamos, y va a existir un abultamiento a nivel del fondo del surco. También podemos decir aquí a nivel lingual hay ese abultamiento, ese aumento de volumen. Pero nosotros ya estamos pudiendo aquí, ¿no? Fíjense el cambio de coloración de la piel, ¿no? Y también ha habido pérdida de tejido, ¿cierto? Radiográficamente podemos evidenciar la presencia de esta área radiolúcida, ¿no? Con un área radiopaca corticalizada. También podemos ver a mayor aumento, ¿no? Que estamos frente a un diente no vital, ¿no? Fíjense ustedes. También podemos evidenciar tal vez que existe, ¿no? Algún grado de rizálisis en las piezas dentarias, cosa que sí estos quistes pueden causar, ¿no? Pero si no se trata este diente, ¿qué va a avanzar? El quiste va a ir creciendo y se va a ir acomodando más hacia eso, ¿no? Hacia el borde del huesito, cosa que existe una delgadita capa de hueso. Incluso esto se puede fracturar. Entonces, antes de tiempo, pues, a realizar el tratamiento endodóntico de esta pieza, ¿no? Fíjense lo que pueden causar esto, ¿no? A mayor aumento, ¿no? Fíjense, ¿no? También la rizal aparentemente habría causado la rizálisis de la raíz distal, ¿no? Es más corta en relación a la raíz. Fíjense esa área radiolúcida corticalizada por un área radiopaca. Esa es la característica principal, jóvenes y señoritas, queridos estudiantes, que les va a llevar a ustedes a mencionar que estamos frente a un quiste, ¿no? Y siempre es de forma unilobular, no se presentan clarificaciones como vamos a citar más adelante en los tumores, ¿no? Odontogénicos, ameloblastomas, ¿no? Etcétera. Ahí podemos encontrar clarificaciones, pero dentro de los quistes no, ¿ya? Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Patológicamente, histológico, pues ustedes pueden ver en estas varias plaquitas, ¿no? Un epitelio escamoso estratificado. Acá están los epitelios, ¿no? Los epitelios, epitelio, ¿no? Estratificado presenta esponjiosis, ¿no? Esponjiosis quiere decir estas formaciones, ¿no? Que van formándose los epitelios. O sea, hiperplasia de los epitelios, hiperplasias epiteliales. También podemos encontrar cristales de colesterol, un alto infiltrado inflamatorio. Entonces, en estos puntitos que están viendo por aquí, no se ve muy bien clarito, pero vamos a encontrar la presencia de floremorfonucleares, los neutrófilos, los linfocitos, vamos a encontrar a los, una vez fuera del torrente sanguíneo, vamos a encontrar a los macrófagos, ¿no? Estamos frente a lesiones necróticas, lesiones infiltrantes, también podemos encontrar a los mastocitos, a los plasmocitos. Vamos a encontrar todas esas líneas de defensa de la línea blanca, ¿no? También vamos a encontrar, ¿qué más? ¿No? Y la luz, el lumen, la presencia de queratina, hemosiderina, que ya habíamos mencionado en anteriores, ¿no? También si nosotros agudizamos la vista, vamos a encontrar estos vasos sanguíneos. Y pues también angiogénesis, queridos estudiantes, ¿no? Vamos a encontrar. También, ya habíamos dicho, en un epitelio poliestratificado plano, crestas epiteliales, ya a nivel del epitelio, van a estar totalmente hiperplásicas, un infiltrado inflamatorio, ¿no? Esos puntitos que ustedes están viendo son pues los linfocitos, macrófagos, etcétera, histiocitos. ¿Qué son los histiocitos? Son macrófagos, ¿no?
que cuando estén a nivel de epitelio se van a llamar histocitos. Células plasmáticas también, ¿no? Cristales de colesterol, hemosiderina y otros que van a estar acá en el lumen, ¿no? También podemos encontrar una cavidad quística, fíjense, colapsada, ¿no? Podemos encontrar un epitelio ulcerado, la presencia de hueso, la presencia de periósteo, esa actividad altamente osteoclástica. ¿Listo? Acá estamos mostrando. En una muestra más cercana, ¿no? Donde hay esa formación, estos dos bandos, estos dos frentes, como es la osteogénesis, la nueva formación de hueso, frente a la frente a la reabsorción ósea, ¿no? La presencia de osteoclastos, ¿no? Estas células multinucleadas grandes que se van a encontrar en las lagunas de Horseshoe, nos dice, ¿no? Dentro de estas que van a fabricar estos, unos ácidos, ¿no? Van a ser ácidos que destruyen principalmente lo que es la matriz extracelular, ¿no? Esa expansión cortical que va a ser a raíz de un proceso infeccioso, ¿no? Y también si esto sigue y nosotros no llegamos a un buen tratamiento, no realizamos tratamiento, incluso puede desencadenar en una osteomielitis proliferativa, ¿no? También otro paciente, de aproximadamente paciente masculino de 22 años, donde presenta, fíjense, una hinchazón, un aumento de volumen, ¿no? Totalmente asintomático, no duele, no molesta. Dentro del tiempo de la patocronía o tiempo de evolución, nos menciona que lleva más de un año, ¿no? Y dentro de nosotros, cuando por eso nos sirve realizar una excelente historia clínica, ¿no es cierto? Vamos a llevar y vamos a mencionar dentro de sus antecedentes que el niño había sufrido, o el joven, ¿no? En este caso, había sufrido un antecedente de trauma, ¿no? Ya sea, no sé, tal vez ha tenido algún accidente automovilístico, se ha caído de la bicicleta o le han golpeado, etcétera. Y es principalmente en ese dientito donde está mostrando la flecha, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver radiográficamente? ¿No? Fíjense cómo esta lesión, esta área radiolúcida, estamos viendo un área, ¿no? Corticalizada, en esta panorámica, ¿no es cierto? Esta área corticalizada, donde va, ¿qué haciendo? Va desplazando a las piezas dentales, va desplazando por ese aumento, ya habíamos explicado, ¿no? En la patogénesis, cómo va sucediendo este proceso, ¿no? Como de un microquiste, si es un quiste, ¿no? Y si nosotros no tendemos a tratar estos quistes, ¿en qué van a desencadenar? En tumor, ¿no? Fíjense cómo van desplazando las raíces de los dientes articulares, ¿no? Acá también podemos ver, ¿no? Fíjense, esa desesperanza radiografía oclusal, esa área radio lúcida coronaria corticalizada radio PAC. También podemos ver, fíjense, a este video, ¿no? En la tabla vestibular, tanto en la tabla lingual interna o en la tabla externa también, ¿no? Este aumento de volumen de corticalización de hueso. Como les digo, es de cuidado, ¿no? Si nosotros no tratamos estos quistes, pueden llegar a una osteomielitis proliferativa, ¿ya? Otro de los diagnósticos también que nosotros tenemos que hacer diferencia son esta forma de quistes llamados glóbulo maxilar o quistes en forma de pera, atribuida a ese nombre de ese quiste, ¿no? Cabe aclarar también que embriológicamente la porción globular del proceso nasal medio está unido al proceso maxilar, por lo tanto, no es correcta la teoría de atrapamiento del epitelio, ¿no? Por fusión de monelones embrionarios.
Acá tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial con quiste radicular o quiste periodontal, queratoquiste odontogénico. Tenemos que diferenciar de este quiste lóbulo maxilar, ¿no? También dentro de las plaquitas histopatológicas, como ya habíamos visto, ¿no? La presencia que es la zona donde más va a tender a tenerse, ¿no? Y la pared, ¿no? Que está por tejido conjuntivo. Vamos a ver estos puntitos con el infiltrado inflamatorio, la formación de fibras que va a formar los fibroblastos, principalmente colágeno. Estas a nivel ¿qué se llama? A nivel del epitelio, estas formas espongióticas, decía, ¿no? Espongiosas, la formación esponjosa. También podemos encontrar vasos sanguíneos, la proliferación, esa angiogénesis, la proliferación de nuevos vasos sanguíneos que van a proliferar a raíz del factor de crecimiento endotelio vascular, ¿no? La presencia de infiltrado abundante, infiltrado inflamatorio, como estamos viendo aquí, ¿no es cierto? ¿No? Son muestras histopatológicas de los quistes. ¿Y qué podemos decir del anterior caso, no? Ya viendo nuestra radiografía, ya viendo nuestra clínica, nuestra semiología, ya viendo, haciendo, ¿no? Una extracción con una jeringa del contenido, entonces podemos dar un diagnóstico definitivo de lo que es una caries. Definitivamente estamos frente a un quiste radicular lateral. Ese sería su nombre, ¿no? Quiste radicular lateral. Bueno, jóvenes, vamos a dejar hasta aquí la grabación de una primera parte. Vamos a continuar la siguiente clase con diferentes tipos de quistes. Bueno, para mí ha sido un placer que hoy día me presten atención. Bueno, nos vemos en otras clases.